Buenas tardes todos, amigos de la OSC, ONG Sin Componenda. Nuevamente en el programa Tiro Certero del Facebook Fuera los Corruptos. Hoy preparándonos ya para la venida de Semana Santa. Vamos a tocar un tema que hemos titulado Entre la vida, la muerte y la economía. Estamos nosotros pasando recluidos cada uno en su domicilio, producto de esta pandemia artificial. Bueno, todos ustedes ya conocen las consecuencias que van a venir, ya se les ha explicado. Algunos que nos llamaban conspiranoicos, hoy están investigando y están apareciendo por todas partes, también como investigadores de estos últimos tiempos. Y no vamos a tocar por esta vez esos temas, sino nos vamos a tratar de estar más con una preparación de cuerpo, alma y espíritu para que lo que acontece. Porque nosotros hemos venido diciendo de que sí estamos ante colapsos políticos, sociales, económicos, financieros, pero también colapsos teológicos, porque hay disputas entre unos y otros, y eso es lo que consideramos nosotros que es la crisis del hombre. Todos los problemas que se suscitan traen como consecuencia resultados nefastos producidos por nosotros mismos, por habernos alejado de Dios, ser indiferentes, no conocer los signos de los tiempos, cómo vamos avanzando, tener un itinerario diferente entre lo que es la vida, el estilo de vida y un itinerario de fe donde la instrucción divina está de por medio. Bueno, todo eso es muy importante considerarlo para poder hacer una buena evaluación, un análisis, una visión más completa, más integral, porque podemos hablar simplemente de una manera intelectual, de conocimiento, de fraccionamiento, pero ¿de qué vale eso si ustedes no cruzan con la verdad que viene del cielo y está en la palabra de Dios, en la Biblia? Y la Biblia es tan importante conocerla como un soldado que va a la guerra y que no lleve su fusil. Entonces, ¿cómo pueden ustedes estar más atentos a las situaciones que van sucediendo? Y esto del problema de la vida y de la muerte se da en todas sus etapas del desarrollo humano. Ese itinerario de la vida, desde la fe, se ve desde la perspectiva de Dios. Es una mirada distinta. Es desde arriba la mirada al mapa, al plano temporal de la tierra humana y cómo vamos mirando nosotros para ver los acontecimientos. Y por eso hay que estar al tanto de los aspectos geopolíticos, un aspecto de los movimientos económicos financieros, de las actitudes de los gobernantes, quienes van siguiendo verdaderamente el conocimiento de la palabra de Dios, la persona misma de Dios, el pensamiento mismo de Dios. ¿Qué gobernante lo realiza? ¿Qué gobernantes no lo hacen? Y eso es lo que para nosotros difiere mucho de lo que es la vida temporal, la vida humana, que dicho sea de paso, se cumple, se realiza y se hace conforme a lo que está disponiendo esa persona divina, Dios creador. Y por lo tanto, los gobernantes que no forman parte de la vida de Dios cometen errores unos tras otros. Y es más, como no conocen que hay un itinerario de fe que va a la par con el itinerario de la vida humana común, ellos lo que realizan más bien es supeditarse a agendas internacionales que ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, no todo lo que proponen los gobernantes con carácter de obligatoriedad puede llamar a justicia. Por ejemplo, aborto, la eutanasia, la ideología de género, los matrimonios homosexuales, las perversiones
que los medios de comunicación de la prensa hablada, escrita y radial algunas veces acostumbran porque es permitido por los gobiernos que no controlan, y todo eso pues no es del agrado de un caminar para un pueblo que debe estar con rectitud. Entonces muchas veces hay que poner límites a los que gobiernan por atentar contra Dios, por atentar contra los hombres, por atentar contra la vida. Y los gobernantes que dicen amar a su pueblo y sin embargo los dejan morir de hambre, de miseria, desnutrición de niños, anemia de niños, contaminaciones de plomo, mercurio, etc. Y tantas situaciones que se ve en el interior de un país. Y ahí está el carácter de un pueblo, como también de la iglesia. La iglesia tiene que tener su voz profética, no puede ser indiferente a estas situaciones que se van presentando. Hoy estamos de acuerdo que se haya prolongado la cuarentena, ¿sí? 13 días más. Está bien. ¿Por qué? Porque es el momento para reflexionar, de profundizar toda nuestra vida, la patria, la familia, el mundo en que estamos viviendo y qué es lo que estamos nosotros en relación a Dios, constituyéndonos como soldados de estos últimos tiempos. Todo eso es importante porque si no, estaríamos nosotros siendo cómplices. Seríamos nosotros, como decía Isaías, perros mudos. Por lo tanto, la iglesia tiene que levantar su voz. Y decimos nosotros que esto de la cuaresma está bien porque vamos a reflexionar. Y que hay que recordar siempre a los gobernantes que todo no se hace abiertamente, dictatorialmente. Todo tiene un límite y esos límites los pone quien te ha ejercido una autoridad a ti como gobernante, como político, como magistrado, como fiscal, como contralor, como defensor del pueblo. A ti te ha dado esa autoridad y no para que seas presumido, no para que seas arrogante, no para que maniates las libertades de otros y oprimas las libertades de otros y no respetes su dignidad humana. Todo esto que nos sirva para una profundidad de vida como reflexión para todos estos momentos que se acercan. Por lo tanto, esta cuarentena que se ha dado, nosotros los consideramos muy adecuada, muy necesaria, porque todos tenemos que mirarnos el interior profundamente. Y cuando decimos todos, también estamos hablando del único lenguaje que se debe usar, el lenguaje de la salvación, y no venir con esas guachaferías que imponen las agendas internacionales de todos, todas, ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas. Eso son tonterías. Tenemos un lenguaje humano reconocido por la Real Academia Española y un lenguaje divino es el lenguaje de la salvación, y no con monerías, esnovismos y copiar lo que otros imponen. Ese es el problema, que incluso salpica a nuestra propia iglesia. Por eso es el colapso de las teologías, unos contra otros. Unos tienen unas teologías desde un punto de vista de la mirada y la perspectiva divina, otros desde el punto de vista meramente intelectual humano y sentimientos y aspectos que son reales, sí, pero nunca van a ser vista desde un panorama elevado, desde un plano elevado, desde una dimensión sobrenatural. Son cosas distintas. Y eso les duele a muchos que le digan esas cosas. Les duele a muchos que simples laicos comuniquen y hablen en esta forma. Hasta se llenan
de envidia espiritual, así como hay envidia entre políticos, entre magistrados, envidia entre funcionarios en el aspecto laboral, también existen las envidias espirituales, entre sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, pero si esto todo está anunciado en los mensajes de la Virgen María, que se apareció en 400 años 1000 veces, pero quieren llegar a la santidad sin amar a la Virgen, quieren llegar a la santidad, quieren reflexionar sin conocer al Espíritu Santo, que es el que nos lleva al Padre y al Hijo para entender sus revelaciones. Así solamente se reduce a un intelecto puro y ya no es una inteligencia amplia del conocimiento, la razón, el sentimiento, las emociones, y la inteligencia espiritual queda de lado. Entonces, es necesario decir estas cosas, les guste o no les guste, porque ahora vamos a ver, nosotros no inventamos nada, todo está en la Biblia, y los mensajes privados, oficiales, y los mensajes marianos, y lo que han hablado los profetas a través de toda la historia sagrada. Todo está ahí. Eso viene a ser como la ley civil, ¿no? La Constitución está por encima, las leyes civiles, o la ley está, y los reglamentos son lo que detallan lo que dice la ley. Pues así pasa en el aspecto de la instrucción divina. Todo está en la Biblia, y los mensajes, lo que hablan los profetas, lo que dicen los videntes, y para estos últimos tiempos los mensajes de María son los que están prevaleciendo como un ejército blanco, un ejército fiel, que pide para esta Cuaresma 3 cosas importantes, porque ayer nomás se nos ha hecho comunicar a través de uno de los tantos cenáculos que se hace del movimiento sacerdotal mariano 3 aspectos. El primer aspecto es de que dejes tu presunción, tu soberbia, tu vanidad, y como dice, tienes que morir a sí mismo, desapégate de las cosas mundanas, del confort, de los complejos, sé abierto, libre, siéntete libre para que Dios dirija y controla tu vida. El segundo aspecto nos dijo, lleva la cruz. En esta Cuaresma todos debemos meditar mucho el Vía Crucis, que da mucha sabiduría desde la mirada de Dios para entender las conductas humanas, los comportamientos humanos de manera personal y de manera colectiva, las instituciones públicas, privadas, las instituciones de la iglesia misma, sus estructuras, cómo se van manejando, cómo es a veces desencuentros, todo eso es importante. Entonces, una reflexión final tiene que ser con una confesión de vida completa. Y recordar siempre, no todo lo que digan los gobernantes o lo que hacen los gobernantes se erigen por la ley de Dios. Muchas veces son en contrario, y eso hay que desobedecer en algunos momentos. No ahora en esta Cuaresma, no ahora. Tengan mucho cuidado, porque esto va a ser la mejor Cuaresma, porque todos van a reflexionar la pasión y muerte de Jesús como la pasión y muerte que se viene para la iglesia, en donde va a tener que también que ser un llamado para nuestros representantes jerárquicos de la iglesia. Yo quiero referirme a algo muy importante, que para que vean, lo que uno habla no es porque se le ocurre, sino porque está escrito. Por ejemplo, el día miércoles, la palabra, el pensamiento de Dios, Jesús mismo decía en la profecía de Daniel, justamente en ese entonces el rey Nabucodonosor
equivale a lo que es un gobernante de hoy día, le dijo a los hermanos Sidrac, Misap, Abdenago, que ellos no respetaban sus leyes, no respetaban sus dioses, no respetaban la forma de ir dirigiendo sus gobiernos, y querían que se sometieran a la forma de conducir ese reino humano. Pues ellos desobedecieron. Y desobedecieron ¿por qué? Porque solamente hay un solo Dios que dirige, controla la vida, la sociedad, las naciones. Y a eso hay que obedecer. Entonces, esa profecía de Daniel es la que nos hace distinguir cuando un gobernante está con Dios, dirigiendo a Dios, y cuando un gobernante no está con Dios, y para eso no hay que obedecer muchas veces. Y hay que buscar los mecanismos necesarios para poder decirle y advertirle: usted no está respetando la identidad propia de un país, su historia como pueblo de fe. Todo eso debe saber un buen católico formado e informado a través, como repito, de la Biblia, que es la persona de Dios, el pensamiento de Dios. Y nosotros estamos ahora en guerra espiritual, una guerra humana. No podemos dejar por eso el arma de la verdad de Dios para gobernar y para obedecer a aquellos gobernantes que hacen las cosas conforme a la autenticidad, a la rectitud. Y por eso hay que tener cuidado. ¿A qué nos llama todo esto? A la enmienda, nos llama a la conversión, nos llama a actuar de manera distinta, cambiar el estilo de vida de antes, la forma de pensar de antes y vivir todo lo que estamos pasando, esta pandemia artificial. ¿Acaso no es mayor lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo a nivel global? La pandemia del aborto, la pandemia de la eutanasia que se está agrandando, la pandemia de los matrimonios homosexuales, que dicho sea de paso, la pandemia de la homosexualidad no lo habló un católico, por si acaso, un vidente evangélico, David Wilkerson, y eso fue por los años 70. Él hablaba de esa clase de pandemia, él lo vio y se manifestó. Todo eso son aspectos importantes porque la ley divina es la Biblia, los mensajes oficiales, privados, todo detallan lo que dice la Biblia y lo detalla para la mente humana. Nunca está por encima esos mensajes privados, por encima de la Biblia. Nunca van a decir cosas por encima de la Biblia. Simplemente están detallando lo que el Señor en su pensamiento divino ha construido para todos nosotros, para seguirlos. Y eso es lo más importante para nosotros. Entonces decimos lo que nos ha dicho a través del mensaje del Padre Gobi a la Virgen María: renuncia y negación de sí mismo, llevar bien la propia cruz y seguir a mi Hijo Jesucristo al Calvario. Y por otro lado, hay algo muy importante que también se deja de lado. No se cree mucho en los mensajes. Por eso digo, ¿cómo pueden hablar de Dios, amar a Dios si no aman a la mamá? No aman a su madre, no aman a la Madre nuestra, a la Madre de Dios. No se puede llegar a la santidad. Se ha aparecido por todas partes. Pero yo quiero situarme en Ámsterdam. Ahí la Virgen realizó 56 mensajes, y mensajes precisos que se vienen cumpliendo unos tras otros. La liberación de Holanda, China cambiaba su bandera a China popular, el hombre que llegaba a la luna, también con fecha exacta sobre lo que era la guerra del Golfo que se dio, la de los Balcanes, lo de Vaticano II, la muerte de Pío XII. Entonces, esos mensajes marianos no están por encima de la Biblia.
Que nos sirva de reflexión estos momentos para tener la iluminación de la conciencia propia. Cada uno va a profundizar su vida, cómo la ha pasado, desde que nació, por lo que cuentan sus padres, sus ancestros, hasta esos momentos en los que están con vida y con salud, gracias a Dios. Tienen que ver esos aspectos. Y por otro lado, tienen que conocer que para estos últimos tiempos nuestra capitana es la Virgen María, la que nos está mandando a esta guerra, la mujer vestida de sol que pisará la cabeza al demonio, a Satanás, a que nos preparemos y nos formemos a integrar ese ejército. Pero si tú no crees, eres libre de no creer, porque todo está escrito y todo lo que se viene, que lo vamos a hablar posteriormente, porque aquellos tontitos que presumen de conocerlo todo, de haber estudiado en grandes universidades, tener 50 títulos, estudiado teología 9 años, y que lo demás no estamos a sus niveles, la sorpresa que se van a llevar, la gran sorpresa que se van a llevar. Yo termino mostrando lo que la Virgen María está pidiendo para estos últimos tiempos. Nuestra Señora de todos los pueblos, y lo voy a ponchar para que lo vean, estos tienen todos los días que leerlo y aprovechemos la Cuaresma para hacerlo vida real, para que se dé ese quinto dogma mariano. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a darle lectura. Dice: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. ¿Y qué pasó? Eso se oficializó después de 50 años, en vista de que se iban cumpliendo todos los mensajes marianos. Se iba dando ahí en Holanda, en Ámsterdam precisamente. Y cuando se dio todo esto, ahí viene pues la racionalidad, los eruditos, los presuntuosos, los presumidos que lo saben todo, intelectualmente conocen, están preparados. No entendieron este mensaje, tuvo que aclararlo. ¿Qué no entendieron? Decía, ¿cómo? ¿Ya no va a ser María? Eso está mal. Y cambiaron el mensaje. Y la María, nuestra Madre María, que así como tenemos aquí en el Perú, en todas las regiones del país, advocaciones marianas, pues simplemente estaba diciendo, no cambien nada, seguiré siendo nuestra Madre María, pero ahora quiero que me reconozcan como Nuestra Señora de todos los pueblos, porque la Madre nos está pidiendo que la Iglesia consagre como quinto dogma mariano Nuestra Señora de todos los pueblos. Por tanto, sean más humildes, sean más sencillos. Todos estamos para enseñarnos, todos estamos para aprender, pero nadie puede creerse más que otros. Y hoy, en esta cuarentena que nos toca vivir la Semana Santa, tenemos que decirles, mediten mucho, reflexionen mucho, porque después vendrá la iluminación de la conciencia, de la mirada de Dios, que eso también es bíblico, y no solamente lo han repetido muchas videntes en sus mensajes privados, sino también está en Romanos, como 3 veces lo pronuncia Pablo. Eso está antiguamente, Isaías, Zacarías, todo eso se va a ver. Y por lo tanto, no tomen a risotada esto.
porque se van a llevar una gran sorpresa. Esto es lo que quería decirles para estos tiempos, porque de aquí no nos vamos a ver, si Dios quiere, hasta 15 días. Y será hasta la próxima en Tiro Certero. Y no se olviden, reflexionen, mediten, no salgan de sus casas, que es un momento, una alternativa, una oportunidad que desde el cielo nos está dando. Y la prueba es que la esperanza está grabado en el corazón. Si todos juntos trabajásemos o trabajáramos, y hay que unirnos en un solo objetivo, los proyectos del país, de acuerdo a su característica, de acuerdo a su identidad, sería muy distinto a lo que quieren imponernos desde afuera. No se olviden de ver los videos que tienen que ver con los acontecimientos finales y con esto que estamos viviendo. Hay 2 videos muy interesantes, se los recomiendo mucho. Ahora sí, hasta la próxima. Aceptando cada vez más enfermos críticos de toda Europa para que vengan a los hospitales alemanes. Y acá estamos viendo las imágenes del Papa Francisco, ¿no, Vivi? Muy impactante, muy impresionante, una Plaza San Pedro completamente vacía, la posibilidad incluso de seguir la palabra del Papa, podían tener la posibilidad de hacerlo las personas con discapacidad o incapacidad auditiva, porque lo podían hacer a través del lenguaje de señas. Allí veíamos el momento exacto en el que el Papa toma asiento para brindar, como les decía, esta bendición especial, la misa Urbi et Orbi, que se da solamente 2 veces al año, en Navidad y en Pascuas. Pero bueno, la situación mundial es tan triste y tan difícil de calcular que el Papa decidió bendecir al mundo desde Roma, haciendo este pedido concreto. Y ayer un poco lo repitió en el Ángelus del mediodía, ¿no? De nuestro mediodía, la tarde de Italia. En este barco estamos todos y nadie se salva solo. Nos quedamos en Italia con la información, porque esto que vos no venís repitiendo, Diego, es interesante, ¿no? Las localidades que no dan abasto para atender funerales, y esto es lo que está pasando en una pequeña localidad de Italia. Sí, la iglesia de San José con la iglesia de San José en el norte. Los primeros sábados de mes, hoy no es claro, ciertamente, pero digo los primeros sábados de mes, está dedicado a la Santísima Virgen, a reparar su corazón, así lo pidió Jesús. A Sor Lucía. Y los 5 sábados seguidos de los primeros sábados de cada mes, uno recibe la gracia de una asistencia especial de la Santísima Virgen en el momento de la muerte, porque ha colaborado en la reparación del corazón de la Madre de Dios, y Cristo lo pide. Cristo pide que reparen el corazón de María. Él nunca la deja aparte, nunca la deja sola. No está Él solo, nunca se presenta solo. Porque María tuvo una misión en la iglesia, tiene una misión, es la mujer vestida de sol. Tiene una misión grandísima, es la mujer que aplasta a Satanás con su pie. ¿Cómo no va a ser la corredentora? Si le aplasta la cabeza a la serpiente, es lo que vino a hacer Cristo, destruir las obras de Satanás. Los dos pisan la cabeza. Entonces sí es corredentora. Ella, ¿qué significa ser corredentora? Colaborar en la obra de la redención, y de una manera esencial, eminente, pero en dependencia total de Jesús. Bien. La Virgen en Fátima nos dice oración y penitencia, y revela a los pastorcitos 3 secretos. 2 de ellos ya se cumplieron, perfecto, a la perfección, con los mínimos detalles. Y el tercero, andan diciendo que tal vez allá ya se esté cumpliendo. Algunos dicen eso porque el mensaje dice que se ve al Santo Padre que va subiendo por una colina, al Papa.
Ustedes saben que el Vaticano es una de las 7 colinas donde se fundó Roma, ¿no? Y el Vaticano es la colina principal ahí. Entonces el Papa está en la colina. Lo que hizo el Papa cuando apareció en la imagen se ve ahí y dice, la profecía dice, el Papa va dirigiéndose hacia una gran cruz, una cruz importante. Es lo que pasó también. Se puso una cruz en la colina Vaticana, el Papa va hacia la cruz subiendo. Dice la profecía que iban tirando flechas. En la época en que esta profecía fue dada, no había más flechas, digamos, no se usaban más flechas en el 1917. Entonces es simbólica la flecha. Podría haber dicho disparos de armas, pero dijo flechas. La flecha es simbólica y representa algo que no es lo normal para combatir. Se ve que es una guerra distinta a lo que algunos piensan que puede ser el que representa el virus, los flechazos. Y van muriendo, dice el Papa, va caminando entre cadáveres. Y fíjese que Italia es el primero en muertes en este momento, tiene el primer lugar en muertes. Entonces están muy asustados. Italia fue muy fuertemente golpeada, muy fuertemente golpeada. Y finalmente, dice la flecha, lo toca incluso al Papa. Y está un ángel que dice, penitencia, penitencia, penitencia. Eso es lo que va a salvar, nos va a salvar, la penitencia. Yo no sé si se está cumpliendo eso o no, pero hay muchas coincidencias. No lo estoy afirmando, solo digo que hay muchas coincidencias y perfectamente podría encuadrar en esa profecía, que finalmente, según la profecía, pareciera, ojalá que no, Dios no lo quiera, que el Papa se va a contagiar. Pero eso depende, porque las profecías también dependen. Si hay un ángel que está diciendo penitencia, 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 puede significar que debido a la penitencia de los hombres, sincera y profunda, y a la oración, Dios preserve al Papa de esa flecha, que no sabemos qué significa, yo creo que es el virus, y también preserve a toda la humanidad de esos flechazos. Oración, penitencia, penitencia, penitencia. No lo digo para tener miedo, porque es maravilloso que se esté cumpliendo, si se va a cumplir el tercer secreto, porque dice María, y al final mi inmaculado corazón triunfará. Falta el triunfo. Va a ser espectacular, espectacular el triunfo, maravilloso, vamos a estar contentísimos, porque cuando pareciera que todo se va a hundir, va a aparecer ella, y muchos se van a convertir, muchos, no todos porque Dios respeta la libertad de los hombres, pero el triunfo de María es en la mayoría de los hombres, y lamentamos mucho de aquellos que no se vayan a convertir, ¿verdad?